Muy buenas a todos, aquí estamos en un vídeo nuevo. Hoy vengo a hablaros sobre héroes de cada tropa. Voy a intentar hacerlo en un solo vídeo, todos los héroes, y qué orden llevar a la hora de subir sus habilidades. Y ver un poquito los talentos también. Es criterio personal y así, pero creo que bastante acertado o asemejándome también en lo que he visto y lo que ha funcionado los demás que se dedican a ese tipo de héroe y tropa, ¿vale? O sea, no solamente mío, sino lo que he visto que funciona. Empezamos por jinetes. Voy a hacer 4 héroes de cada tipo que para mí son importantes ahora mismo. Quizá en infantería meta uno más porque está ahí. Y empezamos por jinetes con Bella. Bella para mí, primero hay que subirle lo que es la furia. ¿Por qué? Porque tiene muy buen daño de furia. Sabemos que cuando llena esa cantidad de furia hace el ataque directo, que si queréis saber cómo calcula la furia es el daño que estáis haciéndole a vuestro enemigo. O sea, si por ejemplo le estáis haciendo 1000 de daño, eso se pone, esos 1000 se divide entre 1000 siempre, el resultado, o sea, el daño que estáis haciendo se divide entre 1000 y se multiplica por el daño que hacéis. Si lo lleváis al rango máximo son 12.000. O sea, serían 12.000 por 1, porque 1000 entre 1000 es 1, sería 12.000 que le quitáis directamente. Si estáis haciendo 2000, 2000 entre 1000 son 2, sería 12.000 por 2, 24.000. ¿Vale? Son 24.000, o sea, de daño que le hacéis al enemigo, de un solo golpe. Si es verdad que tiene 50% de probabilidad de aumentar el daño recibido, hasta 15% durante 3 segundos. Es algo que como que debe aceptar, porque Bella hace bastante dañito y como que le pusieron una contra. En segundo, lo que yo subiría es la segunda habilidad, o sea, exactamente subiría hasta el 5 y esta de aquí después la llevaría también hasta el 5. ¿Por qué? Porque cuando no está en batalla aumenta la velocidad de desplazamiento, es decir, cuando vais a un lugar, os estáis moviendo, vais a por ellos o algo, vais muy rápido, o sea, aumenta hasta 30%, si lo lleváis al máximo, y obtiene 150, si lo lleváis al máximo, de furia, nada más entrar en batalla, o sea, ya lleváis parte de furia para realizar este ataque más rápido. Si es verdad que cuando vais a salir de batalla, si estáis en batalla, no aumenta la velocidad, pero si lográis escapar porque sois más rápido de por sí, por ser jinetes, vais a aumentar la velocidad, vais a poder huir de ahí si no os interesa pelear, ¿vale? O si estáis persiguiendo a alguien o queréis perseguir a alguien, pues os interesa mucho. Después que subiría, directamente me iría a esta, a la cuarta. ¿Por qué? Nos dice aquí, al liderar solamente escuadrones de jinetes, o sea, el escuadrón debe ser totalmente de jinete, aumentamos el daño, que no el ataque, el daño, o sea, el daño es una relación entre ataque de vuestro escuadrón, daño, junto con vuestras estadísticas de investigación de la alianza y todo, contra la del enemigo, para que me entendáis. Es como una diferencia entre uno y otro. Pero aumentamos ese resultado final un 15%. Y aparte, aumenta el daño infligido al escuadrón objetivo en 4% cuando su tamaño de escuadrón es restante al inferior al 30%. O sea, cuando el enemigo tiene 30% menos, le aumentamos el daño aún más, un 12% más. O sea, nos juntamos con un 27% más de daño que le estamos haciendo. Y si esto después en furia también se aumenta. Porque claro, si yo lo estoy haciendo en 1000, a él le queda menos de 30%, le hago un 27% más, son 270 más. O sea, en vez de 1000 le haré 1270. ¿Entendéis por dónde voy? Entonces, eso beneficia bastante. Y por último subiría esta, que aumenta el ataque de escuadrón y les inflige, o sea, sí es verdad que aumenta un 30% de ataque de escuadrón, que va muy bien, pero para mí aumentar el daño es más importante que el ataque en sí.
porque el ataque ya os digo que es una estadística, pero el daño es el final. Y hay, o sea, y les inflige un 8% más de daño a escuadrones con efecto de escudo. O sea, esto sí os viene bien para los que tienen efecto de escudo, como puede ser Robert o puede ser Raigoro. A los demás no les afecta porque no tienen efecto de escudo. Entonces desaprovechamos esto a no ser que estén esos héroes en batalla. Por eso dejo esta para el final. Porque para mí la velocidad y el daño es más importante que esta parte de aquí. Podéis llevarla por igual. O sea, es un pequeño dilema aquí. Podéis ir subiéndola parejo en vez de subirla del todo. Porque si es verdad que aumentar el ataque también aumenta el daño. Pero aumentar el daño para mí, eso ya sí es criterio personal. Es importante. Vamos a ver ahora Elena. Que muchos la subestiman y dicen que no vale la pena. Para mí sí vale bastante la pena. Nos está diciendo que inflige un daño de 5400, pero no os equivoquéis, es 5400 durante 3 segundos. O sea, 3 segundos va a hacer 5400, 5400 y 5400. Lo mismo os digo, si estáis haciendo 1000 de daño, si es base 1, serían 5400, 5400 y 5400. Aparte, se aprovecha bien esto si buscáis flanquear, o sea, no atacar directamente, sino un escuadrón que esté atacando a un compañero vuestro, vosotros le atacáis por el costado y le vais a hacer un daño extra 5950 cada segundo. O sea, le vais a hacer pues 11350 cada segundo, 11.350 3 veces, para que me entendáis. Eso es muchísimo, pero muchísimo daño. O sea, son 33.900 o por ahí. No sé ahora el cálculo, pero es muchísimo daño, pero tenéis que hacerlo al flanquear. ¿Verdad que le hacéis menos daño? Porque se reduce el daño al flanquear. No le estáis haciendo el daño directo, le hacéis menos. A lo mejor solamente le hacéis 800 o 1000. Pero, oye, y si sois fuertes le hacéis mucho más. Aunque esté flanqueado. Que está muy bien. Esto sobre todo si lleváis un escuadrón con la ampliación de tropas y hacéis más daño todavía, esto es una burrada de daño lo que vais a hacer. ¿Qué es lo siguiente que yo subiría de Elena? La tercera. ¿Por qué? Porque aumentamos la defensa para aguantar más con vuestras tropas en campo y aumentamos el daño a los flanqueados. O sea, nos está ayudando a que si vamos a utilizar esta habilidad a flanquear, hagamos más daño. Que es lo que tenemos que aprovechar, esta habilidad de aquí. Entonces por eso prefiero subir esta de aquí primero. La siguiente que llevaría al máximo es esta. Bueno, es un dilema entre esta y esta, ahora lo comentaré. Que también aumenta el daño de ataques básicos hasta un 30%, o sea, aumentamos el daño, otra vez de nuevo aumentamos el daño. Y cuando la furia supera el 50%, el daño de los ataques básicos aumenta a 53. O sea, estamos hablando que hace una burrada de daño cuando supera el 50% de la furia, de la cantidad de furia. Y el 2 nos dice, al recibir daño ADE, que este es el daño de furia, hay una probabilidad del 50% de reducir el daño recibido, que aquí la vamos aumentando, si lo llevamos al máximo. Podemos tener una probabilidad del 90% de reducir el daño recibido hasta en un 40%. O sea, si no nos funciona eso de querer atacar flanqueando, porque el escuadrón se gira contra nosotros cuando vamos a utilizar la furia, porque eso es una táctica muy buena. Cuando Elena va a utilizar la furia, el escuadrón enemigo se gira a mirarte a ti para que seas directo, entonces no te flanquea. Pero tú ¿qué haces? Te proteges, tienes un 90% de bloquear esa furia que te va a echar a ti encima en un 40%. También viene muy bien. Claro, esto es en el caso de que el enemigo sea inteligente, lo haga
y nosotros reduzcamos su daño a nosotros. Para mí más importante esta, pero no tan menos importante esta de aquí. Pero sí es verdad que mi criterio sería subir primero, esta al 5, esta al 5, esta al 5 y por último esta de aquí al 5. También la podéis llevar pareja, la última y esta, y subiéndola más o menos parejita, a lo mejor está al 3, está al 2, al 4 y al 3, o sea, ¿entendéis? Y por ahora mismo vamos a ver Mai, que me gusta también mucho, sobre todo porque aumenta el daño ya de por sí un 5% al tiro, que realmente es por el juego de piedra, papel o tijera, jinete va contra tiro, pero recibe más daño de infantería. Sabéis que esto es para jugar con velocidad y no jugar tanto con, digamos, ir a PvP ni nada. Esto no es PvP, ¿vale? Mai no es PvP. Igual que Elena no es PvP, sino flanquear. Pero Mai lo bueno que tiene es, no tiene muchísima furia. Lo bueno que tiene es que es hasta 2 enemigos en forma de abanico, que hace 4500. Y lo bueno, reduce la velocidad de desplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto es para ir a cazar a escuadrones que sabemos que le vamos a hacer daño y son más débiles. Le reducimos la velocidad de desplazamiento y le hacemos pupita que no se escapan nunca. Es lo que me gusta de Mai. Recolecciones, tiradores que están ahí estancados, que ya van lentos, aún los hacemos más lentos para que no lleguen. Eso me encanta de Mai. La siguiente que subiría sería la tercera, que es aumento de ataque de escuadrón y más velocidad, que la velocidad es un 15%. Ya de por sí, si vemos los talentos en los héroes, sabemos que tienen escuadrón de jinete, podemos aumentarle más la velocidad cuando es restante al 50, pero es que aquí tenemos más velocidad aunque no se reste 50. Tenemos por aquí más velocidad, tenemos por aquí donde era más velocidad, aquí había más velocidad. ¿Dónde era? Hoy, aquí, hoy. Mira que estaba grande. Aquí tenemos más velocidad, o sea, todo nos lleva a velocidad. Ya de velocidad, pues aún más tiene así. No tiene ingenio, por lo tanto no aumentamos su daño de habilidad, pero sí lo podemos reducir, ¿vale? El recibido, que viene muy bien. Y para mí bastante importante. Y vamos por aquí explicando que era la primera, la tercera. Y después subiría la cuarta, que aumenta el ataque de escuadrón hasta un 20% y después de salir de la batalla aumenta la velocidad de desplazamiento de escuadrón hasta un 30% durante 5 segundos. Si el escuadrón es por debajo del 50%. Es decir, tiene que ser que te estés retirando prácticamente. Pero bueno, igualmente ya tenemos ya la velocidad, esto sería como añadirle más si te están matando. Cosa que ya digo que en Mai es para ir a cazar y correr. Mai no sirve para PvP ni para intentar aguantar, sino intentar cazar lo que se pueda. Cuando tienes menos del 50% sales corriendo. Y por último la segunda, que es que aumenta el PS, que son los puntos de vida de nuestro escuadrón, que sabéis que sirven para aguantar más daño, digamos, en la batalla. Cuanto más PS tengamos, menos tropas perderemos, ¿vale? Aumenta el PS hasta un 20 y aumentamos el daño de ataque básico hasta un 33. También podéis llevar esta y la cuarta más o menos parejita, ¿vale? No es que este llegue al 5 y después esta, sino podéis llevarla esta al 2, al 1, 3, 2, 4, 3, más o menos pareja, pero siempre está aquí para mí mejor, incluso. Por último voy a hablar de Félix, que no lo tengo, pero sí he estado mirando y hay compañeros que lo tienen, y voy a hablar poquito de él, pero no pasa como a Elena. Primero subiría esta de aquí, que son 3100 de daño, pero 5 segundos. O sea, 5 segundos está haciendo 3100, 3100, 3100 en base al daño que vosotros tengáis. Y cada ataque básico también reducirá el daño de habilidad enemigo. O sea, podemos reducir el daño de habilidad un 10%
durante 2 segundos. Eso está muy bien, porque si cuadra, pues reducimos el daño absorbido, digamos, que nos van a hacer de habilidad. Porque nos hacen 3100, pues sería un 10% menos si tenemos un Feliz delante, ¿entendéis? Después de esto subiría la segunda, porque aumentamos la velocidad de desplazamiento hasta un 18, que está bastante bien. Y reducimos el daño de contraataque, que flanqueando, con Elena sería genial llevarlo, la verdad. Pues en desplazamiento la furia sí está bastante buena. Y reducimos el daño de contraataque, que lo que queremos con Elena es atacar en flanqueando, o sea, lo que es el contraataque del enemigo. Por eso me gustaría, y me gustaría verlo. La siguiente sería la cuarta, ¿vale? Que aumentamos el ataque de escuadrón de jinete hasta un 32. Y al recibir el daño de habilidad aumenta el ataque del propio escuadrón. O sea, cuando nos hace una habilidad aumentamos el ataque de 16% durante 3 segundos. Cosa que nos viene bien, porque ya que nos están haciendo daño, por lo menos nosotros aumentamos el poder, porque hay algunos héroes que recuperan furia muy rápido, ya lo veremos. Y por último, la tercera, que los ataques básicos tienen una probabilidad de 20% de aumentar todo el daño infligido en 1.8 y pues va llegando hasta 18, o sea, va aumentando de daño hasta llegar a 18%, ¿vale? Cada segundo. Aumentamos el daño hasta un 18% cada segundo. No me gusta tanto esto, pero bueno, no está mal tampoco. Sí la dejaría para última. Esta sí la dejaría para la última y subiría todas las demás en ese orden. Y no me alargo más. Este es el top héroes y de jinetes, ¿vale? Y ahora seguiré con otro tipo de tropa. Muchísimas gracias, le dais like si os gusta este contenido y os suscribís. Un saludo a toda mi alianza, gracias por el apoyo, a todos los que me seguís, muchísimas gracias y hasta ahora.